versículo 1 y versículo 2. Hebreos, versículo 1 y 2 del capítulo 12. El título del mensaje es Pongamos los ojos en Jesús. Y vamos a empezar con 2 o 3 historias para que usted sepa para dónde vamos con la predicación. La semana pasada estuve acá en la oficina, una de las señoras ya ancianas que trabaja en la oficina. Yo estaba haciendo unas copias, escucho que comienza a llorar en el teléfono. Yo no sabía qué pasaba, estaba haciendo mis copias. Voy al ratito y le digo, Yuri se llama, Yuri, ¿qué pasa? Hay algo mal. Y no podía parar de llorar esta anciana, esta señora, que hace como 40 años que sirve el Señor acá. Y me dice, no puedo creer que algo como lo que me acaban de decir pueda suceder. Una mujer que tiene décadas en el cristianismo. Le digo, ¿qué pasó? Nuestra mejor familia de amigos de hace 60 años que son amigos con mis padres. Yo crecí con sus hijos juntos acá en Ventura. Una muchacha de 55 años, 50 años, muere. La atropella un carro o chocó. Cuando le van a decir a la mamá lo que ha pasado, temerosos de qué iba a pasar con la mamá, todo esto le está contando esta hermana por teléfono. Cuando le van a decir a la mamá estaba muerta en la casa. Me dice ella, Gustavo, esa madre murió sin saber que su hija había muerto. Dice, las dos, gloria a Dios, que están con el Señor. Dice, pero ahora hay otro dilema en mi corazón. La mejor amiga de mi mamá es la que murió. Mi mamá tiene 93 años. Dice, es muy posible que esta tarde, cuando le demos la noticia, mi mamá muera también. ¿Qué hacemos cuando llega lo peor? Y usted conoce un montón de historias. Este joven matrimonio cristiano, hace unos 7 o 8 años atrás, que yendo en el freeway con 4 hijos en su van, chocan, mueren los 3 hijos, quedó solamente el bebé, que estaba por nacer o tenía semanas de nacido. ¿Qué hacemos cuando la angustia, cuando el dolor golpea la puerta, cuando golpea el corazón? ¿Qué hacemos cuando estoy en una situación donde no quiero estar? ¿Qué hacemos cuando estoy en un vacío, en un pozo, donde digo, Señor, yo no quiero estar más acá? Señor, yo tomé una mala decisión. Señor, ¿qué hago? Y muchas veces decimos, Señor, ¿qué hago? Pero nuestros ojos se empiezan a poner en cualquier lugar, menos donde tienen que estar, para buscar la respuesta, para buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué hacer cuando llega la persecución? ¿Qué hacer cuando llega el divorcio? ¿Qué hacer cuando llega la muerte? ¿Qué hacer cuando llega la tragedia? Y verdad, cuando sucede la tragedia con una persona anciana, uno dice, bueno, qué bueno que fue con el Señor. ¿Qué hacemos con una tragedia como la que sucedió con nuestra hermana Alexis la semana pasada? Que el Señor la lleva a su presencia con 18 años de edad. ¿Qué hacemos cuando no sabemos lo que hacer? Fíjense lo que dice el capítulo 12, versículo 1 y 2 de Hebreos. Dice el autor de Hebreos, que muchos opinan que es el apóstol Pablo, no sabemos realmente quién es, no da la autoría. Dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Bendito Padre de la gloria, Señor, toca nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para poder entender, Señor, qué hacer cuando llega lo triste, cuando llega lo que ya no podemos remediar, cuando creemos que estamos en ese vacío, Señor, que pensamos que nada lo puede llenar. Llena nuestro corazón, Señor, en esta mañana, en esta tarde, con tu palabra,
Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, y seguramente lo ha leído, vuélvalo a releer, usted va a ver toda la historia de aquellos que la palabra llama los héroes de la fe, ¿verdad? O que los estudiosos de la palabra llaman los héroes de la fe. Arranca desde Abel, arranca desde Moisés, nombra a algunos de los patriarcas como Abraham, nombra a algunos de los profetas. Es interesante que después de dar toda la historia de aquellos que por fe lograron la promesa de ver a Dios y de ser salvos en Jehová. Acuérdense que en el Antiguo Testamento la promesa era caminar por fe hasta que llega la ley, ¿verdad? Los patriarcas. El mismo Adán y Eva, luego después de que cayeron, después de que Noé sale del arca, ¿qué se les pide? Caminen por fe en el Dios creador. Cuando llega la ley, ahora había un libro ahora para seguir la dirección. Y aunque el Nuevo Testamento nos revela de que nunca nadie pudo ni podrá cumplir la ley, por eso vino Cristo y murió por nosotros en la cruz, aún así, en el capítulo 11, versículo 37, fíjense cómo terminaron algunos de estos que caminaron por fe en el Antiguo Testamento. Fueron apedreados, aserrados, y se cree que está hablando del profeta Elías. Se cree que Elías fue aserrado bajo Manasés, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo que usted y yo ahora sabemos que está prometido para usted, para mí? La salvación eterna en Cristo Jesús. Usted y yo sabemos, no que creemos o nos dijeron, sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y si todo obra para bien, las promesas de Cristo son reales. Y si las promesas de Cristo son reales, lo creemos por fe, usted y yo vamos a ver al Dios Creador por una eternidad. Usted y yo tenemos ya perdón de pecados a través de Cristo, el Hijo de Dios. Usted y yo ya tenemos la promesa. Pero ¿qué pasa cada día? La lucha, la oposición, la mentira que nos rodea, el cansancio a veces. Hay veces que estamos, hermanos, hastiados. Hay veces que decimos, Señor, ¿cómo quisiera que no me tenga que levantar hoy de la cama? ¿A quién le pasó alguna vez esto? ¿O a mí solo? Amén. Amén. Sabemos lo que significa a veces tener tanta presión. Y aunque confiamos en el Señor, pero hay veces que la mente, el corazón, lo que me dicen, lo que me aconsejan, hay veces que me empieza a desviar de lo que realmente quiere Dios para mi vida. Los héroes de la fe no se desviaron, comenzando por Abraham. No se desviaron, aunque sufrieron, aunque fueron lastimados, aunque habrán llorado, y muchos de esos lloraron, no se desviaron de lo que Cristo tiene para ellos. El autor de Hebreos, cuando habla de que tenemos todos estos testigos alrededor, ¿a qué se está refiriendo? La figura, hermanos, del escritor de Hebreos no está hablando de que tenemos espíritus alrededor, porque bíblicamente no hay un solo espíritu de Dios que pueda estar alrededor. Los que murieron en Cristo están con Cristo en el paraíso, los que murieron sin Cristo están en el Hades, en el lugar de espera. Lo que la gente comúnmente y mal dicho habla de espíritus, o que los vi, que no vi, que escuché, que me movió esto, que me movió... Todos son espíritus inmundos que trabajan a través del mundo de maldad. Permitido por Dios, por supuesto. Permitido por el Señor para que aquel
que cree en la mentira, que siga creyendo más la mentira todavía. El Señor no nos tira de la oreja para que lleguemos a Cristo como Señor y Salvador. Pero a los que creemos que hay un solo Dios, una sola fe, un bautismo, como dice la palabra, a los que creemos en el Hijo de Dios, no hay manera que bíblicamente podamos decir, está acá el espíritu de mi abuelita, o de mi tío, el del campo, no hay manera. Si murió con Cristo, está con Cristo. Si murió sin Cristo, está en el lugar de espera, donde va a ser resucitado nuevamente delante del gran trono blanco, allá como nos habla Apocalipsis 20, y va a ser otra vez enjuiciado y muerto por segunda vez. Y ahí sí va a ser enviado directamente al lago de fuego y azufre. Es lo que se llama la segunda muerte. El perdido va a morir 2 veces. Usted y yo, si Cristo no viene antes, vamos a morir una sola vez y vamos a estar delante del Señor. Pero la figura del que escribe acá está hablando de los Juegos Olímpicos que ya había en la época de los griegos, de los romanos. Está diciendo Pablo, o quien haya escrito Hebreos, viendo lo que esta gente pasó, viendo cómo tuvieron que sufrir, viendo el testimonio que tenemos de los varones y mujeres de Dios que aún ante lo peor no perdieron su fe y mantuvieron la vista en Cristo. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Cuando estás en lo peor, cuando no te querés sacar la sábana encima porque no querés levantarte de lo triste que estás, de lo amargado o del temor que tenés de otro día más. Porque a veces nos pasa aún teniendo a Cristo. Y usted sabe que es verdad. Usted y yo sabemos que es verdad. Cuando llega lo inesperado, lo triste, lo que no podemos cambiar. Dice el autor de Hebreos, ¿sabes qué? Parate simbólicamente en el medio de un estadio y trata de mirar todos los héroes de la fe. Porque de alguna manera, aún en otra dimensión, con el Señor o donde estén, de alguna manera, dice el autor de Hebreos, te va a ayudar a reconocer que no sos el único que está sufriendo. Que hay gente que está sufriendo mucho más que tu vida, que tus padres, que tus hijos. Estás o estamos sufriendo a lo mejor, pero esos seres de la fe, que de alguna manera han caminado antes que nosotros la traición, las malas decisiones, la muerte, el martirio. Recordá para poder decir, Señor, yo reconozco que me da fuerza reconocer que no soy el único que me siento como me siento. La figura es una carrera de los juegos greco-romanos, y cuando habla de que teniendo en derredor, en el original, el griego, hermano, nos está diciendo en realidad la palabra, grabátelo continuamente, hacer un principio en tu vida, recordar lo que otros sufrieron. Y es tan interesante porque está en un género neutro que significa, es un instrumento de Dios lo que te está pasando. Es un instrumento de Dios lo que te está pasando para que crezcas en lo espiritual. No le echemos la culpa a los demás. No le eche la culpa al abuelo, al tío, al padre, a la madre que me aconsejó. La decisión la tomé yo. Lo que estoy decidiendo lo hago yo. Y lo que me está pasando es mi vida delante de Cristo. Y Él me está moldeando para bien. Cuando está en un género neutro, hermano, el verbo es tan lindo porque directamente es instrumento. ¿En la mano de quién? No del diablo. Estamos en control de nuestra vida, o Cristo está en control de nuestra vida. Somos un instrumento en la mano de Dios cuando estoy pasando por tribulación. Aunque a veces que no nos gusta reconocerlo de esa manera. Habla también de una vida de fe sostenida por los héroes del Antiguo Testamento. Los testigos atestiguan con su ejemplo la fidelidad de Dios, hermanos, hacia su pueblo. ¿Por qué, dice el autor de Hebreos? Imagínate rodeado de aquellos que murieron siguiendo la fe. ¿Qué pasa con eso? No solo voy a sentir la presencia de Dios, no solo voy a decir, Señor, gracias, porque reconozco que no soy el único que está como está. Pero también voy a decir, Señor, pero también reconozco que tú eres fiel. Porque dice acá que todos, de alguna manera, recibieron su premio. Todos llegaron al final de la carrera con bendición,
con prosperidad, aún sufriendo en sus emociones. Pero nunca el Señor los dejó de su lado. Nunca los soltó de su mano. Recuerdo la palabra de Dios, recuerdo los héroes de la fe, recuerdo a Abraham, recuerdo a Elías, recuerdo a los buenos reyes, recuerdo a aquellos que de alguna manera por la fe sufrieron. Y Elías no fue el que fue aserrado, discúlpeme, Elías fue transpuesto, no me equivoqué ahí, discúlpeme. Aquellos que sufrieron por malas decisiones, por buenas decisiones a veces. Aún aquellos que quisieron servir a Dios muchas veces pagaron con su vida. Esteban, el primer mártir, pagó con su vida el decir, yo voy a poner los ojos en donde tengo que ponerlo. No en las piedras que veo en la mano de los que me rodean, no en lo que me están diciendo, yo voy a poner los ojos donde tengo que ponerlo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí, hermanos, el verbo despojémonos, usted lo tiene en su estudio. El reformador Martín Lutero habla, despojémonos del pecado que se me pega, aunque no quiera. ¿Y qué es el pecado que se me pega? Muchas veces los pensamientos. Muchas veces lo que dejo que se levante en mi mente, en mi corazón. Se me pega, no me deja dormir, no me deja descansar. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo soluciono esta situación? ¿Cómo salgo de esto ahora donde estoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tendrá el Señor para mí? Se levantan fortalezas en la mente y en el corazón del creyente. Pero el autor del libro de Hebreos dice, despojate de eso. Y está hablando de sacarnos prenda por prenda toda la ropa que está sucia, que está hecha jirones, que está rota. Y también el autor de Hebreos está hablando en cuanto a la carrera. Un corredor en aquella época y en esta época, ¿se imagina un corredor de los Juegos Olímpicos corriendo a lo mejor con una ropa que está rota y se le traba un pie con el otro? O cuando está corriendo una de las mangas, ¿verdad?, le queda colgando y lo molesta para correr esa carrera que tiene que correr. De eso está hablando este versículo. ¿Cómo podemos despojarnos de todo lo que no me sirve cuando creo que ya nada sirve en mi vida? Cuando creo que cuando permito que el enemigo me haga creer, primero, que no valgo nada, segundo, que está todo mal, que no hay futuro. Dice el escritor, recordad todo lo que pasaron los que caminaron antes de ti y murieron conservando la fe. Despojémonos del pecado que se nos pega, del pecado que circula y atrapa también, habla otro escritor bíblico. Quitemos de nuestra alma todo el ropaje que nos puede hacer tropezar. Hermanos, el atleta también perdía peso por medio de la dieta. En esta época y en aquella época, el escritor de Hebreos se da cuenta, y por eso muchos piensan que habla de Pablo, que Pablo le escribió, porque habla mucho de lo que es el ejercicio. Está viendo que aún en la dieta estos corredores se cuidaban. No podían correr con sobrepeso. ¿Cómo podemos nosotros comenzar la dieta espiritual, hermanos? Mañana, esta tarde, despojándonos de toda la basura que el enemigo, que el mundo, o que a veces mi propia mente me ha cargado en mi mente y en mi corazón. Sáquelo, sáquelo. Es que el pastor, si le dijera el trabajo no está bien, sáquese la preocupación del trabajo. Hermano, la familia, sáquese la preocupación de la familia. Es que sabe que los hijos, los nietos, sáquese, despojémonos, dice el escritor. Déjalo de lado. Y por eso después el versículo 2 dice, solamente mira lo que tenés que mirar. Si usted mira el carro, que hay que cambiarlo. Si usted mira al esposo, la esposa, que realmente, ¿verdad? Alguno dirá, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿será la persona que tú tenías para mí? Cuando uno ve la enfermedad, cuando ve que no prosperamos,
Cuando ve que no crecemos espiritualmente a lo mejor. Señor, nunca hay tiempo, no puedo servirte. Señor, y siempre hay veces que son quejas lo que tenemos. Despojate de todo eso, sacalo. Es un ejercicio mental que en Cristo lo podemos lograr, en el Espíritu Santo. Quítalo de tu mente, de tu corazón. Despojémonos de todo el peso, toda la basura que el mundo, el enemigo y aún mi propio pecado a veces me carga en mi corazón y en mi mente. La idea es dejar de lado, hermano, la oposición del mundo, el pasado, el presente, el futuro. Juan nos habla de esto en 1 de Juan 2, 5, 17. Yo se lo voy a leer, no hace falta que lo busque. 1 de Juan 2, 5, 17. Fíjese lo que dice. Del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Despojémonos de todo lo que nos sirve. Dejemos de lado, hermanos, todo lo que me retarda en la carrera. Fíjese lo que dice Marcos 10:50. Marcos 10:50, si lo quiere buscar ahí en su Biblia. Qué linda que está esta historia y aplica perfectamente a lo que estamos compartiendo. ¿Lo tiene Marcos 10? Vamos al 46. Vamos a empezar en el 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dejó la capa. No le servía en ese momento. No le servía porque Jesús se iba. Lo podemos aplicar, hermanos, simbólicamente a lo que estamos diciendo. Tenemos la salvación en Cristo. Tenemos perdón de pecados en Cristo. ¿Y por qué hay veces que corremos como si tuviéramos 500 libras encima? ¿Por qué? ¿Por qué hay veces que pareciera que ya no queremos más seguir adelante? Porque hay veces que hasta dudamos si el poder de Dios puede cambiar esta situación que hay en mi vida. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que hizo el ciego. Estaba ciego, pero tiró la capa. Un ciego tiró la capa para poder ir delante del Señor y recobrar la vista. Nosotros que vemos la palabra, nosotros que escuchamos la voz del Señor cuando oramos, cuando cantamos, cuando dormimos a veces, en sueño el Señor nos habla. Pero siempre nos falta algo más. Para seguir, en lugar de sacándonos la ropa, nos volvemos a poner. El temor, la angustia, lo que pudiera haber sido si hubiera hecho tal cosa, lo que hubiera podido cambiar si hubiera hablado en lugar de callarme, lo que hubiera podido pasar si hubiera hablado o callado en lugar de hablar. Si usted y yo, hermano, nos ponemos a evaluar el pasado, nos metemos en un pozo, porque no podemos cambiar nada. Saquemos de a poco la ropa espiritual, que lo único que nos hace, nos pone más peso para correr la carrera delante de Cristo, para tener libertad, para poder reírnos. Dice la palabra: reíte con el que se ríe, llorar con el que llora. El problema es que hay veces que cuando estamos juntos, reímos con el que ríe.
Pero hay lamentablemente corazones dolidos, cristianos, que estando fuera de la iglesia lo único que hacen es llorar, porque no encuentran la manera de dejar todo el peso que hay en sus corazones. Es un comando, despojate. Hoy decidamos, hermanos, correr libres, correr con la menor ropa posible delante del Señor, para poder crecer en lo espiritual en nuestra vida. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra correr en griego es trechomen y significa, hay tres cosas que nos está dando, que nos bendice el correr con paciencia. Primero, está en un tiempo dativo que significa, sos el único beneficiado por eso. Está en un tiempo presente y activo, dice, vos decidís cómo querés correr la carrera. Si con un peso de 200 libras o querés correr lo más livianito posible para poder crecer en Cristo. Y está también en una forma que habla de presente, es continuo. Es continuo. Aún el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, en su condición de hombre, tuvo momentos de dolor. Jesús lloró. Relata Lucas, momentos antes de que fuera entregado, gotas de sangre caían de su frente. Lo traicionaron, lo vendieron, lo colgaron, lo desangraron. ¿Usted cree que todo fue hecho con el gozo en la carne? No. Pero vamos a ver al ratito que el único gozo que le hizo al Señor y permitió que hiciera todo eso era ver lo que venía. Para Él era estar sentado en el futuro a la diestra del Padre cuando fuera otra vez glorificado. Para Él era pagar por el pecado de todos nosotros. Esa era la meta, ese era el final de la carrera para Él. Ahora para nosotros, el final de nuestra carrera es Él. No hay otra cosa. Si usted se pone a analizar lo que lo rodea cada día, le puedo asegurar que lo que usted puede cambiar es menos del 10% en cuanto a situaciones que suceden en la vida de cualquier persona normal. No más del 10, el 20% usted puede cambiar. Lo demás llega sin que usted lo espere. Pero ¿cuál es la preciosa esperanza del creyente? Lo que llega, Dios te lo manda. Lo que llega es porque es lo mejor para nuestra vida, para que en el futuro podamos decir, el Señor es fiel, nunca me deja. ¿Se acuerda cuando predicamos esa serie 2 domingos o 3? Lo mejor está por llegar. Pero no lo digamos solamente con la boca, hermanos. Dejemos de quejarnos hoy de lo que no nos gusta, de lo que podría haber sido diferente. Y mañana, Señor, si esto no cambia, déjelo. Olvídese. Que no nos modifique o me moldee lo que me rodea, ni lo que pienso, ni lo que hice mal en el pasado. Olvídelo. Corramos la carrera que tenemos por delante, despojándonos cada día de lo que usted y yo sabemos que nos lastima. Sabemos que a lo mejor nos lastima nuestro matrimonio. Sabemos que a lo mejor nos va a lastimar con los hijos, con los nietos, con los compañeros de trabajo, con los hermanos de la congregación. Déjelo de lado. Ejercitémonos. ¿Se acuerda ahí Romanos 12:2? Transfórmense. Metamorfosis. Transformémonos, hermanos, para bien. No para seguir cargando con toda esa ropa que lo único que hace es hacerme creer que ya Cristo o se alejó, o no se acuerda de mí, o Señor, yo sigo, pero ¿y qué sigue después, Señor? Estoy cansado. La queja, la tristeza, la amargura, la falta de perdón. Saquémonos todo eso hoy, hermanos. Hoy. La motivo. Esta noche, sola, en un lugar donde nadie lo ve. Renuncia a todo lo que no le conviene. Perdone a quien tiene que perdonar. Y olvide, ya no trate más el tema que hace 20 años que estamos tratando.
Cambie de página. ¿Verdad? Cambie de página, por favor. ¿Cuántas veces con mi esposa? Años atrás. Teníamos que tomar decisiones con los hijos, con los nietos, situaciones económicas, tragedias que llegaron a la vida. Llegó un momento que dijimos, cada vez que hablamos de esto, hay un cambio de opinión. Un día dijimos, no más, se cambió la página, cambiamos el libro, no se habla más de esto. Usted lo puede hacer. Todos lo podemos hacer si decidimos y entendemos que hay un peso que me está impidiendo ver directamente lo que Cristo tiene para mi vida. Lo motivo, la motivo, hágalo. Se lo digo por experiencia, se puede hacer, pero hay que programarlo primero acá, a través de la palabra de Dios y después que llegue al corazón. Y usted va a poder hablar lo que quiera hablar, pero para mejorar, no para seguir corriendo con el peso que no nos conviene. Sigamos corriendo esta carrera porque nos beneficia, no con peso, sin peso. La paciencia, hermanos, dice ahí, correr con paciencia. Y lo vimos un poquito la semana pasada. La paciencia es mansedumbre extendida. Es una resistencia dilatada ante las pruebas. No nos cansemos de las pruebas, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner como en los cartoons, ¿verdad? Los niños cuando empiezan a patalear para arriba y a llorar. ¿Qué vamos a parar la máquina? Y pienso que es verdad, acá está el hermano Jesús que es camionero hace años, pero una vez un hermano también que es camionero, yo tenía siempre una duda. ¿Usted vio que hay veces que usted para en una gas station o en algún lugar, no hay nadie en el camión, la persona a lo mejor fue al baño, está comiendo a lo mejor una hora, pero el motor sigue prendido? Y yo siempre decía, qué manera de gastar gasoil, ¿verdad? Hasta que un día hice la pregunta y este varón me dijo, pastor, es más, hay veces que se gasta menos gasolina o gasoil al tratar de prenderlo. Hay veces que se consume menos dejándolo prendido. Se mantiene la calefacción, son motores que están preparados para gastar muy poco y para estar funcionando mejor prendidos. ¿Es verdad, hermano, o estoy equivocado? Amén. Amén. Aplíquelo a su vida espiritual. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a parar? ¿Para darle gusto a quién? Al que se ha propuesto de que usted llegó a Cristo a hacerle la vida imposible, no vamos a parar. No podemos parar. Porque hay una carrera que tenemos que correr con paciencia. Porque la única carrera es la de Cristo, hermanos. No hay otra. No paremos la máquina, estemos como estemos, quitemos el peso, saque el trailer, y no estoy hablando del esposo o la esposa, saquen la carga, siga con la cabina solamente, pero no pensemos en parar, porque no hay otra carrera. Ya estamos en la carrera. Es interesante en las maratones, que son 42 kilómetros. Hay veces que parece cómico. Ya los primeros a veces que empiezan a correr, ¿verdad? Y van 10 kilómetros, 15, 20. Ya después de los 20 o 30 kilómetros siguen un poquito adelante. Y más que nada los que ya son medio grandecitos, ¿verdad? Pero pobrecito parece ya que... Pero hay veces que cuando llegan los de atrás, los motiva y hasta parece que los empujan un poco a veces, ¿verdad? Eso está diciendo Hebreos 12:1. Recordad lo que pasaron, los que como tú creyeron en Dios. Porque es una carrera de sufrimiento, hermano. Puede ser sufrimiento como lo veamos así, si damos vuelta la foto. El sufrimiento puede ser el decir, Señor, cada vez más me vas a moldear a tu imagen. Cada vez más estoy cerca de estar contigo. Una misma situación, hermanos, la podemos ver de una manera o la podemos ver de otra. Amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús. Y con lo que yo le voy a decir, usted tiene el estudio, se va a reír. Pero es tan perfecto el idioma griego que hasta está en plural. ¿Qué significa?
Está hablando de los dos ojos. Mira con los dos ojos a Cristo. Cuando estás en problema, cuando estás en tragedia, cuando estás en angustia. Y usted dirá, hermano, ¿cómo va a mirar con un ojo? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, hermanos, que podemos creer que estamos mirando a Jesús, pero estamos también mirando lo que el mundo me puede dar, lo que el vecino me puede comentar, que no tiene ni idea de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Pedro cuando se hundió? Quitó la mirada de su Señor, miró la ola y comenzó a hundirse. Dice también ahí, puestos. Está en un tiempo, hermanos, el verbo, y esto podríamos leer como dice en griego. Hagamos un principio en nuestra alma, sin detenernos, el poner los dos ojos en Jesús, porque yo lo inicio y eso es algo personal. Yo lo puedo motivar, o la palabra lo puede motivar hoy a decir, Señor, desde hoy mi vista eres tú. Pero ¿sabe qué? Usted va a decidir si lo hace o no. Nadie que lo llame por teléfono lo puede hacer por usted. Hermano, hermana, recuerde poner los ojos en Jesús. La palabra te lo está diciendo. Es un comando. Yo decido vivir como quiero mañana, con lo que llegue. Usted decide con la palabra vivir como quiera mañana, cuando la prueba o cuando la bendición tremenda llegue. Hagamos un principio. Acuérdense que el alma es la mente, todo lo que involucra las emociones, el intelecto, la voluntad y la conciencia. Mi alma decide cómo va a vivir mañana con las promesas de la palabra de Dios. Habla también de fijar los ojos en Jesús, sabiendo dónde está Él ahora. El mundo nos recomienda al psicólogo o al psiquiatra. Andate a tal persona que te va a dar la respuesta correcta. En realidad me están diciendo, poné los ojos en una persona igual o más pecadora que tú, igual o más ignorante que tú. Por eso el autor dice, hace un principio en tu vida, no importa cómo estés, lo vamos a mirar a Él. ¿Por qué lo vamos a mirar a Él? Porque está sentado a la diestra del Padre, porque Él pagó el precio, porque Él es la promesa, es mi única promesa celestial de que me espera una vez que yo parta a su presencia. No hay religión que me salve, no hay papa que me salve.